Llevo una espada en mi mano y justicia en el corazón. Llevo una espada en mi mano y justicia en el corazón. Llevo una espada en mi mano y justicia en el corazón. Trayendo almas para Cristo. Voy cumpliendo mi misión. Trayendo almas para Cristo. Voy cumpliendo mi misión. Cuando la muerte me alcance, quiero estar en la batalla. Cuando la muerte me alcance, quiero estar en la batalla. Cuando la muerte me alcance, quiero estar en la batalla. Trayendo almas para Cristo, voy cumpliendo mi gran misión. Trayendo almas para Cristo, voy cumpliendo mi gran misión. Trayendo almas para Cristo, voy cumpliendo mi gran misión. Orar. Buenas. Sí, Jessica, gracias. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Quiero compartir una escritura y empezar la oración. Alabado seas Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de crear el mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Padre amado, Señor y Dios Todopoderoso, quiero agradecerte profundamente en este tiempo que estamos reunidos con mis hermanos, para que nos ayudes a entender, Señor, lo increíble que sos. Has hecho cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Gracias por habernos elegido mucho antes de nacer, por tener ese regalo para nosotros sin merecerlo. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, por mandar a tu Hijo a mostrarnos ese amor y también llevarlo al extremo, ¿no? A la pureza tan grande, a la rectitud. Padre, quiero pedirte que en este tiempo te encuentres con nosotros, como dice tu palabra, donde dos o más se juntan a orar, vos estás ahí, Señor. Quiero clamarte para que hoy uses a Pablo en nuestras vidas, que tu palabra corte nuestros corazones como el primer día, Señor, cuando te escuchamos y lidiábamos internamente. Pero por favor, ayúdanos a hacer tu voluntad, a obedecerte. Cuida a cada uno de mis hermanos en este tiempo desafiante, de prueba para cada uno de nosotros. Protege a cada uno de mis hermanos, por favor, Señor, que este tiempo nos ayudes a tener esto, a estar santos, a llegar santos a vos y sin mancha, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias por el privilegio de conocerte, por tu espíritu que nos regalaste en el bautismo, Señor, y que todo lo que hagamos, Padre, sea para la gloria y la honra de tu santo nombre. Cuida a los enfermos, a los ancianos, a los que están luchando espiritualmente. Ayúdanos, Señor, porque es un tiempo difícil para todos. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Y te dejo todo en tus manos, para tu gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, Jessica.
Gracias también a todos los hermanos por conectarse para poder estudiar y seguir avanzando en lo que es los hechos. Hechos e historia que nos nutre para poder conocer cómo comenzó la iglesia, cómo comenzó este fruto de Dios para llegar a cada uno de nosotros, para llegar a más lugares también. Vamos a estudiar Hechos, capítulo 17 y 18. Y ya vamos a comenzar. Desde Filipos, Pablo y Silas con Timoteo, los tres viajeros llegaron a Tesalónica, casi 100 kilómetros al oeste de Filipos. De acuerdo con su práctica habitual, Pablo visitó la sinagoga local. Mientras concurría los 3 días de reposo judío, Pablo les predicó con escrituras veterotestamentarias, que significa referencias al Viejo Testamento. Los asoció en los hechos de la muerte y resurrección de Cristo, que el Mesías debía ser ungido y luego levantarse otra vez de entre los muertos. Esto solo se había dado en Jesucristo y en nadie más. Por lo tanto, Jesús es el Mesías. Como sucedió en ciudades visitadas anteriormente, algunos judíos creyeron, pero la mayoría de los creyentes eran gentiles. Entre ellos había un número considerable de alcurnia. Estas mujeres de Macedonia tenían una reputación bien ganada por su independencia y su espíritu emprendedor. Eran esposas de hombres prominentes, importantes, considerables, pero la iniciativa de aceptar a Cristo fue y vino tan solo de ellas. Los judíos que no creían en el Evangelio, exasperados por la pronta respuesta y aceptación del Evangelio, incitaron a la chusma de la ciudad contra Pablo y sus compañeros, pero ellos escaparon. El dueño de la casa donde se reunían, Jasón, donde se reunían los hermanos, fue arrestado junto con algunos cristianos. Ellos fueron acusados de hospedar a agitadores judíos, provocando alboroto, desorden en el Imperio Romano. Se podía ver esto como un intento de reemplazo simbólico del actual emperador, generando rivalidad gubernamental. Además, los cristianos proclamaban un reino muy diferente al actual, con un nuevo rey al cual obedecer y rendir honores. Estas acusaciones eran graves ante las autoridades romanas. Pero todo esto solo terminó en una advertencia y una fianza, para luego pedirles que se retiren de la ciudad. Pablo y sus amigos no tuvieron otra elección, otra oportunidad que retirarse, o sea, otra opción que retirarse de la ciudad, sin poder seguir afianzando la fe en sus hermanos que habían quedado en esa ciudad. Más adelante, en el tiempo, la correspondencia, o sea, las cartas a Tesalónica, hablan de los que quedaron en esa ciudad, continuando la iglesia, como en primera de Tesalonicenses 1:9. También dice, los que se habían convertido de los ídolos a Dios. También se refiere Pablo a lo sucedido en primera de Tesalonicenses 2:19. Deseo volver a verlos, pero Satanás nos estorbó. Pablo y Silas llegan a Berea, a unos 64 kilómetros al suroeste de Tesalónica, al pie del monte Bermios. Aquí la aceptación fue muy diferente de la de veces anteriores. Los judíos en la sinagoga dejaron a un lado los prejuicios, sometieron las afirmaciones de Pablo a su investigación. Pero desde Antioquía, de Priscila y de Iconio, mandaron una delegación de judíos a Berea para expulsar a Pablo y a sus amigos de esta ciudad Berea, ¿no? Así que se embarcaron y huyeron a Pireo, puerto de Atenas. Pablo llega a Atenas. Esta ciudad representaba un nivel de cultura más alto que había en todo el mundo.
La escultura, la literatura, la oratoria, era de los mejores niveles conocidos en esa época. También tenía los mejores filósofos, como Sócrates, Platón, hogar de Aristóteles, Epicurio y Zenón. Templos llenos de ídolos, imágenes y actividades paganas. ¿No? Era inmenso, ¿no? Pero esto no fue un gran impedimento, porque todo hombre y mujer que sigue una deidad falsa necesita un Dios verdadero. Así fue como algunos se convirtieron al cristianismo, siguiendo esa idea. También hombres y mujeres que buscaban en la sabiduría humana encontraron la sabiduría de Dios. También predicó en la sinagoga de Atenas. Pablo les menciona que entre sus edificios religiosos tienen un altar dedicado al Dios desconocido. En efecto, en Roma habían dioses de Asia, Europa y África, desconocidos y extranjeros. Ya que ellos reconocían su ignorancia, Pablo les propone hacerles conocer al único y verdadero Dios. Dios creador del universo, del cielo, la tierra, supremo y no diminuto como los que poseían ellos, que vivían en templos construidos por hombres. La ignorancia de los atenienses no estaba libre de culpa. Dios había soportado sus torcidos caminos, pero en el presente les pedía que se vuelvan a Él. Porque Dios, el creador de todo, también es el juez de todos. Falta de conocimiento trae consigo destrucción, como dice en Oseas 4, versículo 6. La idea de la resurrección de los muertos no congeniaba con la mayoría de los oyentes atenienses. Ellos estaban de acuerdo a la frase del dios Apolo. Una vez que el hombre muere y la tierra se bebe su sangre, no hay resurrección. Pero otros que creyeron igual en el mensaje de Pablo. Ahora vamos a ir al capítulo 18. De Atenas, Pablo continuó su viaje en dirección sudoeste, hacia que llegó a Corinto. Esta ciudad era una ciudad comercial. Tenía 2 puertos, muy favorable para el comercio y el intercambio. Estos puertos sobre el Golfo de Corinto y el otro sobre el Golfo Sarónico. Pablo decidió permanecer un tiempo considerable para su evangelización. Encontró un matrimonio que se transformó en un vínculo de amistad. Aquila y Priscila, fabricantes de tiendas. Este era un oficio que Pablo sabía realizar de antes. Aquilas y Priscila habían huido de Roma, porque el emperador Claudio había ordenado que los judíos la debían abandonar. Luego de varias semanas, Pablo se reúne con Silas y Timoteo, que habían regresado de Macedonia. Además recibe una ofrenda de parte de la iglesia de Filipos, que le permite dejar la construcción de tiendas de campaña para continuar su evangelio. Predicó la palabra en la sinagoga, pero no supieron apreciar el mensaje de los judíos. En su lugar lo aceptó un temeroso de Dios, que además puso la casa a disposición de Pablo. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 14, Pablo menciona a un convertido Crispo, dirigente de la sinagoga. Él y su familia se unieron a la comunidad cristiana. En 1 Corintios, capítulo 2, 3, Pablo menciona que con mucho temor y temblor predicaba el mensaje por temor a los romanos
y a los judíos que tenían recelo del mensaje. A pesar de esto, continuó 1 año y medio. Pablo recibió acusaciones de parte de los judíos de propagar una religión y querer formar una nueva sociedad, diferente a la romana. Fue presentado ante Galeón. Originalmente su nombre era Marco Aneo Novato. Era un hombre de gran encanto personal, muy sociable. Pero ante las acusaciones de los judíos, Galeón les dijo que era un tema de religión, que no había quebrantamiento por parte de Pablo del orden público, y que Pablo como judío tenía la protección romana como todos los que proclaman el judaísmo. Pablo se embarca con Priscila y Aquila hacia Éfeso, ciudad más importante de Asia Menor. Tenían el gran templo de la Artemisia Efesia. Era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pablo lo primero que hizo fue ir a visitar la sinagoga judía, lugar donde le pidieron que se quede más tiempo para enseñarles. Pero Pablo quería viajar a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. El barco lo llevó de Éfeso a Cesarea, puerto mediterráneo más importante de Palestina, para luego dirigirse a Jerusalén. Más tarde regresó a Antioquía. Apolos, un judío de Alejandría, quien solo conocía el bautismo de Juan, vivía en Éfeso, donde radicaba Priscila y Aquila. Se dieron cuenta que este hombre tenía conocimiento de Cristo, pero no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Pablo se refiere a este Apolo en las cartas a los Corintios, diciendo que Apolos regó la semilla que él había sembrado, porque este mismo Apolo, que estaba en Éfeso, cuando conoció del bautismo, se dedicó luego a evangelizar y llegó hasta la ciudad de Corintios. Ahora vamos a ir a la sección de preguntas para poder dividir en grupos también. Y estas son las preguntas. Si le pueden sacar fotos, sería buenísimo. Seguramente van a mandar al grupo la foto. Lo dejo ahí un tiempo y ya voy armando los grupos. Si pueden ir aceptando la invitación, así van pasando a la sala para poder contestar estas preguntas. Gracias.